Un saludo muy cordial, mis queridos hermanos y hermanas, apreciados amigos. Gracias por venir a la reunión de esta mañana. Hoy vamos a continuar el tema que comenzamos en nuestro tema anterior. Estamos hablando de una de las doctrinas cardinales de la Sagrada Escritura. Estamos hablando de la importancia del séptimo día sábado. Y hoy vamos a continuar nuestro estudio hablando un poco de la creación, la semana de la creación. Pero antes de hacerlo, queremos hacer lo que siempre hacemos cuando comenzamos un tema, y es pedir, implorar la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu. Padre, gracias te damos por el privilegio de estar aquí esta tarde. Pedimos, Señor, que tú bendigas esta presentación. Danos mentes claras, corazones dispuestos y capacítanos para compartir este maravilloso mensaje. Amén. Te lo imploramos en el nombre y por los méritos de tu sagrado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de comenzar la semana de la creación, este planeta tenía 4 problemas. Porque Dios creó el planeta y luego comenzó la semana de la creación. ¿Cuáles eran esos 4 problemas? Vamos a leer Génesis 1 y los versículos 1 y 2. Génesis 1, 1 y 2. Dice allí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ahora viene el primer problema, la tierra estaba ¿qué? Desordenada. Ahora viene el segundo problema. ¿Y qué? Vacía. Ahora viene el tercer problema. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego, al continuar leyendo el capítulo 1, vemos un cuarto problema, y es que en el planeta no había vida. El planeta estaba sin vida. Así que el planeta estaba desordenado, vacío, sin luz y sin vida. Ahora, ¿qué significa la palabra desordenada? Cuando dice que la tierra estaba desordenada, ¿qué significa? Voy a leer la definición que da un léxico. Léxico es una explicación del significado de las palabras de la Biblia, y los léxicos son preparados por expertos en los idiomas originales. La palabra desordenada la define este léxico de la siguiente manera. La palabra desordenada representa el caos, la confusión y el desorden. Todas las cosas que se oponen al orden y la dirección que Dios ha demostrado. Es decir, el planeta estaba en desorden. ¿Qué significa la palabra vacía? Nuevamente, los léxicos definen el significado de la palabra vacía. Lo definen así: representa el estado de la materia después que Dios la había creado. ¿Captaron eso? La palabra vacía describe a la materia después que Dios creó la materia. Pero antes de haberla formado para ser habitada. Es decir, la palabra vacía, ya Dios había creado la materia, pero todavía no había usado la materia para formar lo que creó en los 6 días de la creación para sostener la vida en el planeta. La materia estaba, pero estaba en desorden, es decir, Dios no había organizado todo aún. Ahora vamos a notar cómo Dios solucionó esos 4 problemas que existían antes de la primera semana de la historia de este mundo. Y ustedes conocen esto. Es un repaso de lo que hizo Dios, de lo que creó Dios e hizo en la primera semana. El primer día Dios creó la luz. El segundo día creó el firmamento, la atmósfera, el aire que nosotros respiramos. Colocó una capa arriba de la tierra
también colocó una capa abajo de la tierra y nos encerró como en un invernadero, podríamos decir, a donde teníamos oxígeno para respirar. Saben, cuando una persona sale de la atmósfera, se vuelve muy difícil respirar, ¿verdad que sí? Así que Dios creó el segundo día la atmósfera. El tercer día Dios creó la tierra seca. Y sobre la tierra seca puso árboles frutales, colocó flores, colocó hierba verde. El cuarto día, ahora escuchen la palabra que voy a usar, el cuarto día Dios ubicó el sol, la luna y las estrellas en sus lugares para beneficiar al planeta. No dije que Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Dije que ubicó o colocó el sol, la luna y las estrellas en los lugares donde están ahora. El quinto día Dios llenó las aguas de seres marinos, de animales marinos, y creó también las aves de los cielos, los pájaros, el quinto día. El sexto día Dios creó los animales terrestres, los animales que andan sobre la tierra. Y luego, hacia el final del día, Dios creó a Adán y Eva, varón y hembra los creó. Así había terminado Dios su obra de creación. Su trabajo había concluido el sexto día, pero faltaba algo. La semana tiene 7 días, no 6. Así que el séptimo día, como estudiamos en nuestro tema anterior, el séptimo día, el Señor reposó o cesó de su obra de creación. No creó más. Y al hacer eso, podemos decir que hizo el sábado. Aunque no fue un trabajo material de hacer cosas materiales, Dios creó el sábado, hizo el sábado el día de 24 horas. ¿Podemos estar seguros que el sábado es parte de la obra de la creación? Sí, porque Jesús dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre. Terminó su labor de crear el sexto día, el séptimo día, cesó y disfrutó su obra de creación. Ahora vamos a preguntarnos esto: ¿quién fue el creador? Yo sé que ustedes van a decir, pastor, la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí, pero el problema es que Dios se compone de ¿cuántas personas? Dios se compone de 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces la pregunta que quiero formular es: ¿cuál de esas 3 personas tomó la parte activa e hizo el trabajo en sí en la semana de la creación? No es suficiente decir que Dios creó. Tenemos que preguntarnos cuál de las 3 personas de la deidad fue el agente activo de la creación. La Biblia tiene una respuesta clara a esa pregunta. Y es que el Padre creó todo por medio del Hijo. El Hijo fue el que hizo el trabajo. El Padre fue el que elaboró el plan. Podríamos decir que el Padre fue el arquitecto y el Señor Jesucristo fue el albañil, el constructor. Jesús implementó el plan del Padre en la creación. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que el que tomó la parte activa fue Jesús? Porque lo enseña el Nuevo Testamento. Volvamos a Génesis 1:1 y quiero que noten 3 puntos claves en este versículo. Génesis 1 y el versículo 1, 3 puntos que quiero recalcar. Dice, en el principio, recuerden eso, en el principio, creó Dios, recuerden Dios, en el principio Dios hizo ¿qué cosa? Creó los cielos y la tierra. 3 puntos. En el principio Dios creó. Esas mismas 3 palabras o conceptos están en Juan 1,
y el versículo 1 al 3. Y se lo aplica es a Cristo Jesús. Noten lo que dice Juan 1 y el versículo 1 al 3. En el principio, igual que leímos en Génesis 1, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? A ver, dígame. El verbo es Cristo. Porque el versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que dice, en el principio era el verbo, que es Jesús, y el verbo era con Dios. ¿Quién sería ese? Con Dios. ¿Quién es ese Dios que se menciona ahí? El verbo estaba con Dios. Tiene que ser el Padre. Tiene que ser Dios el Padre. Y vamos a ver que es así. Así que dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así que fíjense, tenemos en el principio el verbo, ¿quién es Dios? ¿Qué hizo? Dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién fue el que creó todo? El verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que las mismas tres expresiones, en el principio creó Dios. En Juan 1 dice, en el principio el verbo, quien es Dios, creó todas las cosas. El agente activo en la creación fue Cristo Jesús. El Padre elaboró el plan y Jesús implementó el plan. Noten lo que dice el Salmo 33 y el versículo 6 y luego vamos a leer el versículo 9. Salmo 33, versículo 6 y luego el versículo 9. Dice, por la palabra de Jehová. ¿Quién es la palabra? La palabra verbo en algunas versiones se traduce palabra. Dice aquí, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Quién hizo todas las cosas en los cielos? La palabra. ¿Y quién es la palabra? La palabra es Jesús. Y luego dice en el versículo 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Quién mandó y existió? La palabra, Jesús, el verbo. La hermana White tiene una cita muy interesante, interesantísima. Se encuentra en el tomo 5 del Comentario Bíblico Adventista, página 1131. Fíjense, una cita profunda. Como es el habla al pensamiento, pensamos y luego hablamos, ¿verdad? Más nos vale. Mucha gente habla sin pensar, pero la forma correcta de hacerlo es que piensa y luego habla lo que piensa. Fíjense lo que dice. Así como es el habla al pensamiento, así es Cristo con el Padre invisible. El Padre piensa y Jesús habla la palabra, habla los pensamientos del Padre. Así que dice, como es el habla al pensamiento, así es Cristo con el Padre invisible. Él es la manifestación del Padre y se le llama el Verbo de Dios. Así que el Padre pensó el plan y Jesús implementó el plan que el Padre tenía en su mente, hablando las cosas a la existencia. Vamos a Génesis 1 y el versículo 26. Génesis 1, 26. Aquí hay tres verbos en plural que son muy importantes. Dice allí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cuántas personas hay aquí por lo menos? 2. Porque el Padre no está, uno no está hablando solo,
Ven, hagamos algo. No, así no fue. Alguien le está hablando a alguien. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La hermana White dejó muy en claro quién estaba hablando con quién en este versículo. En Primeros Escritos, página 145, la hermana White escribió: Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de los otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Ahora viene la parte clave. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, ¿cuando quién qué? Cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Así que ¿quién estaba hablando con quién? El Padre estaba hablando con el Hijo. Y el Hijo tomó el plan que el Padre elaboró y lo habló a la existencia, porque Jesús es el verbo o la palabra de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento hay una preposición muy importante que se usa en muchos de los pasajes que hablan de la creación. Es la preposición dia en griego, dia, D-I-A. En vez de tener el acento dia en la I, tiene el acento en la A, dia. Quiero leer algunos de los versículos a donde se usa esa preposición en griego. En español se traduce por medio de. Es la preposición por medio de en español. Vamos a 1 Corintios 8 y el versículo 6. 1 Corintios 8 y el versículo 6. Muy interesante este versículo. 1 Corintios 8, 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay que un Dios el Padre. ¿Cuántos Dios el Padre hay? Hay un Dios el Padre. Y ahora noten lo que dice. Del cual proceden todas las cosas. Y nosotros para Él. Y un Señor Jesucristo, ahora escuchen la preposición. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. La creación es del Padre por medio del Hijo. El Hijo es el instrumento creador en las manos del Padre para implementar el plan del Padre. Se usa la preposición dia 2 veces allí, donde dice, por medio de Él, todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Vamos ahora a Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos 1 y el versículo 1 y el versículo 2. Dice aquí, Dios, y ya van a ver que está hablando del Padre cuando usa la palabra Dios allí. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Cómo nos habla el Padre? Por medio del Hijo. Porque el Hijo habla lo que le dice el Padre. Así que dice, en esos postreros días, el Padre nos ha hablado por medio del Hijo, a quien el Padre constituyó heredero de todo y por quien, ahí está la proposición de nuevo, por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo hizo el Padre el universo? Por medio de su Hijo. Claro. Ahora vamos a Colosenses 1.
Y vamos a leer los versículos 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. Está hablando aquí de Jesús. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Eso significa que es preeminente sobre toda la creación. Porque en Él, ¿en quién? El que es la imagen del Padre invisible, Cristo. En Él fueron creadas casi todas las cosas. Oh, muy bien. Están conmigo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Solo las cosas aquí en este mundo, ¿verdad? Todas las cosas, las que hay ¿dónde? En los cielos. Y las que hay ¿dónde? En la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Ahí está la preposición dia. Por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, todas las cosas se mantienen funcionando a través de Jesús. Entonces, ¿quién creó a los ángeles? ¿Quién creó a los ángeles? Dice que creó todas las cosas, no solo en la tierra, sino ¿dónde? En los cielos. Jesús fue el creador de los ángeles. Y ustedes dicen, ¿podemos estar seguros de eso? Escuchen esta cita de Patriarcas y Profetas, página 14. Patriarcas y Profetas, página 14. Una cita poderosa. La hermana White entendió todo esto. Lo tenía clarito en su mente. Dice, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. ¿Quién creó las huestes del cielo? El Hijo de Dios. ¿Y era la voluntad de quién? Del Padre. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Ahora escuchen bien, Jesús es 100% Dios como el Padre. Tiene todos los atributos divinos. No es nada menos que el Padre. 100% Dios. Pero Jesús, por la eternidad, se ha sujetado a la voluntad del Padre. Sujeción no es inferioridad. El apóstol Pablo dice que las esposas deben sujetarse a su marido. Eso no significa que las esposas son inferiores al marido. Significa sencillamente que Dios establece un orden. Por eso Jesús no tuvo problema y cuando el Padre le dice, mira, tengo este plan, Jesús entonces habla las cosas de la existencia. Jesús dice, ¿y por qué tengo que hacerlo yo? No. La grandeza está en la sumisión y en la humildad y en el servicio. Entonces, ¿quién fue el creador? ¿Quién fue el agente activo de la creación? Jesús. ¿Quién creó el sábado? Jesús. Entonces, ¿el sábado es de los judíos o el sábado es de Jesús? Dígame usted, ¿el sábado de Jesús o el sábado de los judíos? ¿De Jesús? Uno le pregunta a cristianos de otras iglesias y dice, bueno, ¿de quién es la luz? De Dios. ¿Por qué? Porque Él hizo la luz. ¿De quién es el firmamento? De Dios. ¿Y por qué? Porque Dios hizo el firmamento.
¿De quién es la vegetación? Es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo, es de Él. ¿Y de quién son el sol, la luna, las estrellas? De Dios. ¿Y por qué son de Dios? Porque Él los hizo. ¿De quién son las aves y los peces? De Dios. ¿Y por qué? Porque Dios los hizo. ¿De quién son los animales terrestres? De Dios, porque Dios los hizo. ¿De quién son los seres humanos? De Dios, porque Dios los hizo. ¿Y de quién es el sábado? De los judíos. ¿Qué sentido tiene eso? Jesús hizo el sábado. El sábado es el día de Jesús. Como estudiamos anoche en nuestro anterior tema, encontramos que la primera semana de la creación es la semana de Jesús. Porque Él fue el que trabajó y cesó del trabajo que Él hizo. Ahora, vamos a tratar de contestar otra pregunta relacionada con la creación. ¿De dónde vino la luz el primer día de la creación? Esto ha confundido y desafiado a los más eruditos. La explicación que generalmente se da es que la luz el primer día fue la gloria resplandeciente de Dios que de repente alumbró la tierra. Pero entonces la Biblia dice que también el primer día tuvo noche. Entonces, ¿qué hacía Dios? Dios resplandecía de día y de noche se iba y se ocultaba. No. Yo luché muchos años con este asunto de dónde salió la luz el primer día. Y por un tiempo, pues yo dije, bueno, tal vez la mejor explicación es que la luz el primer día era la luz radiante de Dios que Dios alumbraba. Pero luego leí cuidadosamente Génesis 1 y el versículo 3 al 5. Está obvio allí, en toda la superficie está. Dice en Génesis 1, 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué día separó Dios la luz de las tinieblas? ¿Qué día? ¿Qué día? El primer día, muy bien. Y llamó Dios a la luz día. ¿Qué día llamó Dios a la luz día? El primer día. ¿Y a las tinieblas llamó qué? Noche. ¿Qué día fue que apareció el día y la noche? El primer día. Y fue la tarde y la mañana, un día. ¿El primer día tuvo tarde y mañana? Sí. Así que vamos a formular unas preguntas. ¿Qué día separó Dios la luz de las tinieblas? ¿El primero o el cuarto? El primero, muy bien. ¿En qué día llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche? El primer día, muy bien. ¿De dónde vino la luz el primer día? ¿Qué es lo que divide la luz de las tinieblas hoy por hoy? El levantamiento y el ocultar del sol. Ya el sol existía el primer día. Y ustedes dirán, bueno, eso no tiene sentido. Sigamos estudiando. Yo pregunto, ¿hay alguna indicación de que hay una diferencia entre día primero y día cuarto? Es un adjetivo numeral. No hay nada que indique que el día es diferente. Ambos tienen un adjetivo numeral. Ahora, ¿cómo podían existir la luz y las tinieblas los primeros 3 días si el sol no fue creado sino hasta el cuarto día? ¿Están entendiendo esa pregunta? Y finalmente, ¿cómo pudo el primer día tener tarde y mañana si el sol no existía? ¿Están conmigo o no? Primero confundimos y luego aclaramos. Vamos a ver, según la Biblia, cuándo comienza
la noche. Dos textos del Antiguo Testamento. Josué 8:29. Josué 8 y el versículo 29. Dice, y al rey de Ai, Josué lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo. Según este versículo, ¿cuándo empieza la noche? Cuando el sol se pone. Porque dice, lo dejó allí hasta caer la tarde y cuando el sol se puso, lo mandó a bajar. ¿Cuándo comienza entonces la noche? Cuando el sol se oculta. Leamos otro texto. Marcos 1, 32 y 33. Marcos 1, 32 y 33. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso. ¿Cuándo es la noche? Cuando el sol se pone. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a Jesús todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Cuándo comienza la mañana según la Biblia? Ya vimos que la noche comienza cuando el sol se pone. Pero según la Biblia, ¿cuándo comienza la mañana? Vamos a leer dos textos. Jueces 9:33. Jueces 9:33. Dice, y por la mañana al salir el sol, ¿cuándo es la mañana? Cuando sale el sol. Y por la mañana al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad. El otro texto es 2 Samuel 23:4, donde dice, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Así que ¿cuándo es la mañana? La luz de la mañana es cuando el sol brilla. De modo que la noche comienza cuando se oculta el sol y el día comienza cuando el sol empieza a brillar. Yo pregunto, ¿el primer día hubo luz y tinieblas? Sí. ¿El primer día hubo tarde y mañana, día y noche? Claro que sí. Entonces mi pregunta es, ¿será que el sol ya existía el primer día? Pero usted dice, pero pastor, la Biblia dice que Dios creó el sol el cuarto día. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que creó el sol el cuarto día. Las palabras importan. La hermana White confirma que los primeros 3 días ya existía el sol. Escuchen esta cita, Testimonios para los Ministros, página 135. Testimonios para los Ministros, página 135. Dios habla a la familia humana en lenguaje que ésta puede comprender. Él no deja el tema tan indefinido que los seres humanos puedan acomodarlo a sus teorías. Cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días, ¿cuántos días? 6 días. ¿Ustedes creen que los primeros 3 días tuvieron 24 horas? Sigamos leyendo la cita. Cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y descansó en el día séptimo, se refiere a días de 24 horas que ha señalado con la salida y la puesta del sol. Los primeros 3 días tuvieron 24 horas. ¿Y qué es lo que demarca el día de 24 horas? Dice ella, ha señalado con la salida y la puesta del sol. La hermana White enseñó que el sol ya existía los primeros 3 días y también, lógicamente, los siguientes 3 días de la semana de la creación. Así que el ciclo de día y noche comenzó el primer día. Cada uno de los 7 días
incluidos los 3 primeros, tuvo una duración de 24 horas que se demarca por el levantar y el ocultar del sol. Y los primeros 6 días tuvieron tarde y mañana. Por lo tanto, el sol ya existía los primeros 3 días, porque los primeros 3 días también tuvieron tarde y mañana. Ahora, ¿qué hacemos con el cuarto día? El problema no es tan complicado. La palabra creó en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es la palabra hebrea bara. Bara. B-A-R-A, con acento en la A final. Ahora, esa palabra significa crear algo de nada. ¿Cuántos de ustedes han tratado de crear algo de nada? No tienen nada y crean algo. Solo Dios puede hacer eso. La palabra bara nunca se usa en la Biblia para hablar algo que hace el hombre. Exclusivamente la palabra bara se usa para describir lo que hace Dios. Es la palabra que se usa en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. La palabra bara. Así que la palabra bara significa crear la materia. Habló y la materia llegó a existir donde no existía antes. La hermana White confirma esto cuando ella escribió en Ministerio de Curación, página 322. En la creación de la tierra, nada debió Dios a la materia preexistente. Dios no debió nada a la materia preexistente. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Todas las cosas materiales o espirituales surgieron ante el Señor Jehová cuando Él habló. Y fueron creadas para su propio designio, los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, surgieron a la existencia por el aliento de su boca. Así que la palabra bara describe creación de algo de la nada. Solo Dios puede hacer eso. Por eso la palabra bara se usó solo para algo que hace Dios. Ahora quiero volver a una definición que di al comienzo del tema, la definición de lo que significa la palabra vacía. Leo de nuevo. La palabra vacía describe el estado de la materia después que Dios la había creado. ¿Ok? ¿Están entendiendo eso? Vacía significa que Dios ya creó la materia. Pero ahora escuchen. Pero antes de haberla formado para ser habitada. Es decir, la tierra estaba vacía, Dios había creado la materia, pero todavía no había tomado la materia para crear los peces, los animales, los seres humanos y organizar el sistema solar. Hay otra palabra en hebreo, la palabra asá. La palabra asá es la que se usa para el cuarto día. No dice que Dios creó el sol, la luna y las estrellas el cuarto día. Dice que Dios asá el sol, la luna y las estrellas el cuarto día. Ahora, ¿qué significa la palabra asá? La palabra asá sí puede hacer el hombre. Se usa muchas veces en el Antiguo Testamento para describir algo que hace el hombre. En realidad significa tomar la materia y darle a la materia forma, organizar la materia. Por ejemplo, en Génesis 6, 14 al 16, la palabra asá aparece un buen número de veces para describir a Noé, quien ensambló el arca. ¿Noé creó la madera con que hizo el arca? No, él no vará el arca, sino asá el arca. Tomó la materia preexistente y le dio forma de arca. ¿Me están entendiendo o no? También se usa para Adán y Eva, que hicieron delantales de hojas de higuera. La palabra que se usa es asá. ¿Ellos crearon las hojas? No,
¿Qué hicieron? Tomaron las hojas que ya existían y le dieron forma de delantales. Ahora, ¿qué sucedió entonces el cuarto día de la creación? Vamos a leer Génesis 1, 14 al 19, para ver qué ocurrió el cuarto día. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Bueno, y eso no fue lo que hizo el primer día. Y sirvan de señales para las estaciones para días y años. Años no está ahí en el primer día. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo, formó, tomó lo que ya existía. Ahora, no se pierdan los temas subsiguientes, porque esta es solo la primera parte. Vamos a hablar más adelante de lo que va a ocurrir cuando Jesús venga por segunda vez. El sol, la luna y las estrellas van a ser movidos de sus lugares. Y por eso el planeta va a estar en tinieblas por 1000 años. Y cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, me estoy adelantando, cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, va a tomar el sol, la luna y las estrellas a donde fueron movidas por la voz de Dios en la segunda venida y los va a ubicar de nuevo a donde estaban en el principio. Pero a eso iremos después. Versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día. Note que dice que hizo, no creó. Lo puso, lo ordenó, lo organizó es decir, sincronizó nuestro sistema solar, es otra forma de decirlo. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo nuevamente, hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear el día y en la noche. Se está repitiendo lo que ya había pasado con el sol el primer día. Sabemos que el cuarto día el sol sigue alumbrando, ¿verdad? Dice para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. ¿Y fue qué? La tarde y la mañana del día 4. ¿Qué día creó Dios el sol y la luna para dar luz a la tierra? El cuarto. ¿Qué día creó el sol y la luna para separar la luz de las tinieblas? No creó, sino hizo. El cuarto día. ¿Qué día hizo el ciclo de día y noche? ¿Tuvo el primer día tarde y mañana? Sí. ¿Tuvo el cuarto día tarde y mañana? ¿Cómo no? ¿Ambos tienen un adjetivo numeral? Definitivamente. ¿Qué hizo Dios entonces el cuarto día? El cuarto día lo que hizo fue sincronizar nuestro sistema solar. Ubicó los planetas a donde están. Ustedes saben que los planetas donde están ubicados son muy importantes para la gravedad en esta Tierra y para el funcionamiento de nuestro sistema solar. No es solamente el Sol y la Luna. Están a la distancia perfecta en relación con este planeta. Dios sincronizó nuestro sistema solar para establecer los meses, para establecer los años, para establecer las estaciones. Eso es lo que dice en el cuarto día. Y luego repite el cuarto día que el sol y la luna establecen el día, establecen la noche. Sencillamente se repite lo que ya había hecho el sol y la luna el primer día. Ahora, vamos a concluir con unos puntos muy importantes. Quiero que especialmente recuerden esto que vamos a tratar en los próximos 10 minutos de nuestro tema. Vamos a Génesis 1, 31
Y vamos a leer hasta el capítulo 2 y el versículo 2. Anoche vimos en nuestro tema que Génesis 1:31 se debe conectar con Génesis el capítulo 2 y el versículo 1. Es decir, Génesis 2:1 debe ser el último versículo del capítulo 1. Vamos a leer eso y vamos a anotar algunos puntos importantes. Y vio Dios, ya hemos visto que es Jesús, vio Dios todo lo que había hecho. ¿Quién fue el que lo hizo? Jesús, Dios, ¿ok? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fueron pues, ¿ven? El 2:1, ¿cómo conecta con el 1:31? Dice, terminó, dice, fue la tarde y la mañana, el día sexto, fueron pues, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Quién fue el que hizo la obra? Dios. Jesús es Dios. Y luego, ¿qué hizo Dios? Jesús, ¿qué hizo? Reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Jesús trabajó 6 y Jesús cesó o reposó el séptimo. No hay ninguna referencia de que Adán y Eva hayan trabajado 6 o que hayan cesado el séptimo. No podían cesar porque no habían trabajado. La palabra Shabbat se puede aplicar solo a Dios. Solo Dios podía cesar porque solo Dios había trabajado. Adán y Eva, Dios no le podía decirle a Adán y Eva, cesen. ¿De qué? Si no hemos trabajado. Entonces yo pregunto, ¿cuánto trabajo hizo el hombre en la semana de la creación? Nada. ¿Quién hizo todo el trabajo? Jesús. ¿Quién es Dios? ¿Quién fue el que cesó? ¿Quién fue el que cesó de trabajar? Jesús. Cesó. El hombre no trabajó ni el hombre cesó. Pero como vimos en nuestro estudio anterior, ¿qué hicieron Adán y Eva el séptimo día? Porque ellos fueron creados el sexto día, ¿verdad? ¿Qué hicieron ellos el séptimo día mientras Jesús cesaba o reposaba de su trabajo? ¿Participaron ellos en el reposo de Dios o estaban trabajando el séptimo día? Pues no pueden haber estado trabajando el séptimo día, porque luego Dios les va a decir que el séptimo día deben dejar de trabajar. Ellos entraron al reposo del Creador. Participaron en el reposo del Creador. Reposaron en el trabajo de Él, no en el trabajo de ellos. Muy importante este punto. ¿Qué hicieron ese séptimo día? Se deleitaron. Dios se deleitó y ellos se deleitaron en el trabajo que Jesús había hecho. Y fue un día de regocijo donde Jesús les dio el tour para mostrarles todo lo que Él había hecho, para que se llenaran de amor y reverencia para con su Creador. Quiero leerles un par de citas del Espíritu de Profecía. Patriarcas y Profetas, página 28, siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día, para que mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios, y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Es decir, ese sábado, Jesús en persona vino a Adán y Eva y les dijo, ¿cómo les parece lo que yo hice? Y lo hice para ustedes. Imagínense cómo habrá sido esa. La hermana White dice que los seres celestiales cantaron cuando terminó la creación. También disfrutaron el sábado. Pero los seres celestiales no habían trabajado. Ni Adán ni Eva habían trabajado. Participaron en el gozo y el reposo del Creador. No trabajaron.
reposaron primero en lo que Él había hecho. La segunda cita, Patriarcas y Profetas, página 29. Dios vio que el sábado era esencial para el hombre aún en el paraíso. Necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada 7 para poder, escuchen, para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad. Necesitaba el sábado para que le recordase más vivamente la existencia de Dios y para que despertase su gratitud hacia Él, pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del Creador. Así que Adán y Eva reposaron ese sábado. Entraron al reposo del Creador. Participaron en el gozo del Creador. Ahora, aquí están los puntos que quiero que recordemos. ¿Qué día terminó Jesús su obra de creación? ¿Qué día fue? El 6º. Acabó los cielos y la tierra el 6º día de la semana. ¿Qué hizo el siguiente día? Cesó o reposó de trabajar. No trabajó más. Y disfrutó su obra de creación. Adán y Eva y todos los seres celestiales, ese sábado, ¿qué hicieron? Se deleitaron, honraron y glorificaron al Creador. Qué maravilloso eres, qué sabio eres, qué benevolente eres. Como yo dije ayer, el sábado no es para juntas. El sábado es para recordar al Creador, su bondad, su amor, su misericordia. Adán y Eva y los seres celestiales participaron en el reposo del Creador. ¿Les quedó claro lo que estudiamos hoy? Ahora, en nuestro próximo tema, les voy a adelantar un poco para despertarles el apetito. Vamos a hablar del sábado en la redención. Hemos hablado del sábado en la creación. Adán y Eva entraron al reposo del Creador, aunque no habían trabajado. En la redención, ¿qué día de la semana murió Jesús? A ver, dígame usted, ¿qué día de la semana? Deme un número. No un nombre, un número. El 6º día. Jesús murió el 6º día. Pregunto, ¿terminó su obra de creación, de redención el 6º día? Sí, porque en la cruz dijo, consumado es. El 6º día. Luego, ¿qué hizo Jesús? Todo el día, 24 horas descansó en el sepulcro. El único día que descansó el día completo en el sepulcro. El mismo día que descansó en la creación. Descansa ahora de la obra de redención. Interesante. Y luego vamos a hablar más adelante de la recreación al final de la historia. Ahora fíjense. Terminó su obra de redención. Cesa el 7º día, reposa el 7º día. ¿Y qué hicieron sus seguidores? También reposaron. Entraron al reposo de Él. ¿No dice a Lucas 23 que fueron a su casa y reposaron el sábado conforme al mandamiento? Mientras Jesús reposaba en el sepulcro, ellos reposaban afuera, en el trabajo que había logrado Jesús. Todo esto lo vamos a trazar en nuestro próximo tema. Así que no se pierdan el próximo emocionante episodio de esta serie sobre el sábado en la creación, redención y la restauración.